Buenos días y bienvenidos a este webinar sobre emprendimiento basado en la naturaleza. Mi nombre es Gerardo González, trabajo como gestor de proyectos en Bioazul y en este espacio voy a presentar el clúster de empresas y entidades basadas en la naturaleza que se constituyó en la ciudad de Málaga, situada en el sur de España. Empezamos por definir lo que es un clúster, entendiéndolo como una agrupación de entidades con un interés común de colaboración y de trabajo conjunto. Esta agrupación está constituida por miembros que trabajan conjuntamente con el objetivo de obtener beneficios comunes. El concepto de solución basada en la naturaleza fue desarrollado en primer lugar por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este organismo opera a nivel mundial y tiene su sede para el Mediterráneo en la ciudad de Málaga. Podéis obtener más información accediendo a través de este enlace. La creación de un clúster de empresas basadas en la naturaleza surge por la necesidad de visibilizar este nuevo sector de actividad, identificado por contribuir a la resiliencia de las ciudades, así como la reincorporación de elementos de la naturaleza a la gestión del espacio público y privado en las ciudades. El desarrollo de este tipo de estrategias no tiene sentido si no está involucrado el sector privado. Así, el modelo de la cuádruple hélice que se ha adoptado en el clúster pivota sobre 4 ejes fundamentales. El sector académico, compuesto principalmente por universidades, centros de investigación y conocimiento en general, la sociedad civil, representada a través de fundaciones, asociaciones y ONGs, la administración pública, que tiene capacidad para convocar y desarrollar proyectos, y por último, la industria, formada por empresas privadas que componen el sector productivo y que tienen la capacidad y conocimiento para desarrollar y ejecutar proyectos. En este sentido, se hacía necesario contar con un grupo de empresas que fueran el referente de la industria en la implementación de políticas y actuaciones relativas a las SBN. De esta forma, UICN lideró la creación de un primer grupo motor de empresas en las que estuvieran claramente identificadas las propuestas de valor de estas entidades. Desde su inicio, estas empresas decidieron invertir su tiempo y recursos ya que supieron entender el beneficio de formar parte de este clúster. Posteriormente, y gracias al inicio de actividades del proyecto europeo Connecting Nature y a la incorporación de ProMálaga al clúster SBN, se empieza a formalizar la estructura de gestión. ProMálaga, con la colaboración de Bioazul, ejerce de apoyo a las actividades de Connecting Nature en el ámbito de Málaga, siendo su principal misión actuar como agencia de desarrollo local en Málaga. Finalmente, el 14 de mayo de 2019 se acuerda establecer el clúster SBN como una asociación dentro del marco legal español a través de la Ley 1/2002 del 22 de marzo. Una vez establecido el marco legal, se identifican los principales sectores y áreas representadas en el clúster a través de las distintas entidades participantes, donde se incluye la educación medioambiental, innovación social, participación pública y comunicación, la ingeniería de aguas, ecoarquitectura, jardinería y paisajismo sostenible, producción de algas, captura de información espacial y tridimensional, sistemas de información geográfica, planes de negocio, marketing verde y emprendimiento sostenible, entre otros. Entre los fines y objetivos del clúster será imprescindible el estudio y conocimiento de las SBN en colaboración con organizaciones multilaterales, administraciones públicas, empresas y otras asociaciones. Otro objetivo, fruto de estas colaboraciones, es la promoción de sinergias entre empresas, profesionales, ya sean socios o no, y organizaciones relacionadas con las SBN, así como la promoción de interacciones y colaboración con otras entidades que trabajen en el mismo campo para así favorecer el intercambio de experiencias sobre SBN. También será clave favorecer el intercambio de información e ideas que favorezcan la capacitación y reciclaje de profesionales, lo que facilitará el desarrollo de proyectos y acciones dirigidos a la promoción e implementación de las SBN. Para cumplir con estos objetivos, el clúster acuerda realizar las siguientes acciones: y promover y, en general, alentar todo tipo de acciones que tiendan al mejor desarrollo de las SBN, así como mayor conocimiento por parte de la sociedad. El clúster también ha de mirar por la creación de espacios de intercambio, debate y reflexión para el desarrollo de este sector y deberá difundir con los medios a su alcance todo tipo de información sobre las SBN para su reconocimiento como soluciones con un gran valor añadido para la sociedad. La promoción y difusión del concepto de SBN será clave también para el desarrollo del sector empresarial
y así generar opciones laborales que actuarán como carburante para este sector de actividad. Otras acciones clave son la cooperación y colaboración con otras entidades, como pueden ser la administración pública y el sector privado, a todos los niveles de su estructura, local, regional, nacional e internacional. Por último, el clúster deberá llevar a cabo acciones de divulgación, difusión y promoción de la propia asociación, así como contribuir a su proyección externa. Para el correcto funcionamiento del clúster, se ha establecido un reglamento interno. Así, los miembros del clúster se reúnen el primer miércoles de cada mes para discutir sobre actividades realizadas, las nuevas oportunidades de colaboración que hayan surgido, los próximos pasos a seguir, etc. Como canales de comunicación interna, hacemos uso de Google Drive como repositorio de documentos relevantes para el clúster, licitaciones, publicaciones divulgativas, etc. Y hemos creado un grupo de WhatsApp específico. Además, pronto lanzaremos nuestra propia web y dirección de email. La aprobación y adhesión de nuevos miembros al clúster se discute internamente teniendo en cuenta el límite actual establecido entre 30 y 35 entidades como máximo. También se ha acordado fijar una cuota de socios para las entidades representadas en el clúster, tales como empresas, entidades públicas, ONGs, trabajadores autónomos, estableciendo un baremo por tipo de identidad. Según las competencias de las distintas entidades participantes, se podrán crear grupos de trabajo para realizar los distintos proyectos y actividades, ya sean en función del tipo de tarea, por ejemplo, formación, investigación, preparación de propuestas, o sector, como cambio climático, gestión del agua, participación pública e innovación social. Como asociación, el clúster generará una serie de ingresos procedentes de la cuota de sus socios, los contratos y proyectos adjudicados y las actividades de formación y capacitación desarrolladas. A su vez, existen gastos derivados de las actividades propias de administración y comunicación del clúster, así como de la subcontratación de entidades del clúster para las tareas de consultoría y formación solicitadas. Desde su creación, el clúster ha llevado a cabo un gran número de actividades. Por ejemplo, varias entidades del clúster ya han colaborado en la preparación y entrega de 2 propuestas para proyectos financiados por la Comisión Europea. Distintos miembros del clúster han llevado a cabo actividades de comunicación y difusión, donde se incluye la participación en conferencias y eventos internacionales, entrevistas de radio y, por supuesto, todos hacemos uso de Twitter. También hemos participado en webinars sobre emprendimiento basado en la naturaleza y se ha creado un grupo de investigación en ResearchGate para generar y compartir material científico. Algunos miembros del clúster también han colaborado en la organización de un curso de verano sobre soluciones basadas en la naturaleza y otros han participado en una ruta del clima para explorar la emergencia climática y sus soluciones en Málaga. Algunas de nuestras próximas actividades incluyen la organización y participación en varias jornadas sobre SBN, el desarrollo de un catálogo de buenas prácticas en Málaga y la impartición de cursos de formación y capacitación para técnicos municipales de nuestra provincia. Dentro de los beneficios para las empresas participantes en el clúster, hemos identificado la creación de sinergias y oportunidades de colaboración con otras entidades del clúster, el acceso directo a información y conocimiento científico, la demostración y validación de nuestros productos y servicios por entidades miembro de gran prestigio como UICN o la Universidad de Málaga, la detección de necesidades de otros miembros del clúster, lo que se podría traducir en oportunidades para otras empresas que puedan suplir estas demandas, y finalmente, la identificación de nuevas oportunidades de mercado para sus productos y servicios. Desde el punto de vista de una entidad municipal participante en el clúster, existen una serie de beneficios derivados de la creación de un nuevo sector de actividad con know-how propio. También supone una mejora y eficiencia del uso de recursos, el aumento de la calidad de las infraestructuras, combinando o sustituyendo las infraestructuras grises por soluciones basadas en la naturaleza, la incorporación de prácticas de gestión general y medioambiental adecuadas, la creación de espacios de mejor calidad para los ciudadanos, una mejor conservación de la biodiversidad y, finalmente, un soporte clave para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Muchas gracias por su atención y ha sido un placer compartir nuestra experiencia como Clúster SBN con todos ustedes.